Por eso el título del mensaje de hoy es De fe en fe. Porque la fe es la que nos recuerda que Jesús ya venció. Yo no voy a vivir en fe desde una posición de derrota, no, de una posición de fe, creyendo en lo que Jesús ya hizo en aquella cruz. Amén. Y quiero que leamos juntos, permítanme tomar un sorbito del exquisito té, vía Santos Lugares. Vamos a leer Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Usted lo va a tener en Reina Valera. Yo le voy a leer, que no es muy diferente, pero hay algunas cositas que me gustaron. La Reina Valera, pero la antigua, la de mi época. Era chistoso, era para que se rían. Gracias. Entonces, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, ¿sí? Y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él, cuando habla de en él, habla del Evangelio, la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Vieron que no está muy diferente. Ahora, ¿cuántos saben que los miércoles estamos leyendo Romanos? Hermoso ese libro, y todo ese libro habla muchísimo de esto, de la gracia, del perdón, de lo que el Señor hizo, de la justicia de Dios que se manifestó a través de esa cruz, ¿no? Y de la importancia de tener fe para vivir, ¿no? Es eso que Dios preparó. Ahora, yo tomaba este pasaje porque creo que a veces decimos, yo creo en el Evangelio, yo camino en el Evangelio, pero la verdad es que no entendemos lo que es el Evangelio. Por eso el título, presta atención al título. ¿Por qué? Lo primero que Pablo dice acá, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué creen que Pablo no se avergonzaba de predicar el Evangelio de Jesús? ¿A alguno se le ocurre? Chan, 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 chan. ¿Por qué creen que Pablo no se avergonzaba? Porque creía. Ellos venían de una enseñanza, más Pablo, de una enseñanza que iba en contra de todo lo que significaba Jesús, pero él creyó tanto a partir de ese encuentro que tuvo con Jesús camino a Damasco, que su vida fue transformada por completo. Y en esa transformación, Pablo entendió que no había otro lugar, otro camino, ni otra verdad. Y si eso le implicaba ser perseguido, le implicaba tener a todos los suyos en contra, ¿y a mí qué? Decía Pablo. ¿Por qué? Porque yo no me avergüenzo de este evangelio que cambió mi vida para siempre. Ahora, tenemos el ejemplo de este hombre, y cuántas veces nos pasa a nosotros que decimos vivir el evangelio, pero cuando la persecución viene, cual sea, ¿sí? Porque hoy no vivimos la persecución que tuvo Pablo, que lo sacaban de los pelos de la ciudad y hasta muerto lo dejaban afuera de la ciudad. Hoy nuestra persecución no es esa. Pero en nuestras luchas, en nuestras pruebas, ¿cuántas veces callamos la verdad de Dios? No, pero ¿qué me va a decir? ¿Y si me dice que no? ¿Y se me critica? No, mejor no le digo que soy evangélico, porque los evangélicos ya tienen mala imagen. Va a pensar que quiero plata, ¿no? Porque es con lo que nos asocian siempre, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces nosotros sin darnos cuenta no podemos vivir esto que muchas veces cantamos? Porque lo cantamos, no me avergüenzo de Cristo. Bueno, cantado bien, ¿no? Y en tiempo, en todo lo que ustedes quieran.
¿Cuántas veces lo cantamos, pero cuántas veces lo vivimos? Y la verdad es que si hacemos un examen de nuestro interior, nos vamos a dar cuenta que muchas veces no vivimos esa parte de este pasaje. Ahora, Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, y continuaba diciendo, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. Y en la Reina Valera 1960 dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y a mí me gustó esto porque Pablo no dice que el Evangelio trae poder. ¿Qué dice? Que el Evangelio es poder. Entonces no es que vos decís, yo vengo a Cristo, entonces a partir de ahora soy He-Man. No. El Evangelio es poder. Hay poder en la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso? La misma palabra lo dice, ¿no? Que la palabra de Dios es poder. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hay poder en la palabra de Dios. Y no es cualquier poder. El poder que se manifiesta cuando nosotros creemos en el Evangelio, caminamos el Evangelio y vivimos conforme a la voluntad de Dios, es el poder de Dios. Que no es cualquier poder. Es el poder que está sobre todo. Amén. Y esta palabra que es viva, que es eficaz, este Evangelio produce algo. ¿Cuántos quieren que la palabra produzca algo en sus vidas? Mira, a veces uno puede transitar años en la iglesia y que la palabra no haya producido algo. Pero no porque la palabra no tenga el poder de producir, sino porque nosotros cerramos nuestro corazón para que la palabra produzca algo. Eso no es para mí. No, yo no soy así. O yo soy así y no quiero cambiar, ¿no? Somos medios tercos. Pero la palabra, si no produce una transformación, es porque nuestro corazón está cerrado para esa transformación. Pero si yo abro mi corazón, si me humillo ante la poderosa mano del Señor, la palabra algo produce. Por eso cuando uno va a la iglesia y dice, sí, estuvo buena la palabra. Sí, cantó lindo la hermanita. Y te fuiste solo con eso, entonces tu corazón no estuvo abierto para recibir algo especial de Dios. Porque el Señor siempre derrama algo. Y según cómo esté tu corazón, es lo que Él va a hacer en tu vida. Dice que Él está a la puerta y llama. El que abre la puerta dice, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Como amigos vamos a compartir, vamos a charlar, todo lo que vos me cuentes yo lo voy a escuchar y yo te voy a impartir todo lo que tengo para darte. Pero si no abrís la puerta y me quedo ahí. El Señor te llama y si vos lo dejás en visto, iba a decir, bueno, espero, en algún momento me contestará. ¿No? Entonces, uno tiene que tener el deseo. Y Pablo decía, este evangelio es potencia, es poder de Dios. ¿Y qué significa evangelio? ¿Alguno sabe qué significa evangelio? Buenas noticias. Así que si son buenas noticias o buenas nuevas, como lo conocemos también, ¿por qué nuestra boca muchas veces está llena de malas noticias? ¿Por qué nuestra boca muchas veces se llena de cosas negativas? ¿Por qué muchas veces hablamos lo que nuestros ojos naturales ven, pero no declaramos las promesas que el Evangelio nos ha dejado? Y a ver, declarar las promesas no es negar la realidad, es decir, a mí esta realidad no me va a gobernar porque lo que me va a gobernar es la palabra de Dios. Esta palabra, este evangelio que tiene el poder para transformar, que tiene el poder para sanar. A veces uno no se da cuenta, a veces hablamos por costumbre, ¿no? Y decimos las cosas por costumbre. Pero qué bueno sería que empecemos a cambiar nuestro vocabulario. Porque sin darnos cuenta nos atamos. Nos atamos a la tristeza, nos atamos a la depresión, nos atamos a la angustia, nos atamos a la soledad, nos atamos a la miseria, a la pobreza, a la enfermedad, y usted busque lo que quiera buscar. Nos atamos a todo aquello que es contrario a todo lo que Dios nos dijo.
Porque Él dice que está con nosotros, porque Él dice que Él es nuestro abogado, es nuestro juez, es nuestro amigo, nuestro Padre, admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, el que está sobre todo, es jefe de los ejércitos. Él es todo, pero nosotros a Dios a veces lo vemos así y a los problemas le damos todo un lugar enorme. Necesitamos conocer las buenas noticias de Jesús. Porque las conocemos de teoría, sí, las conocemos todos capaz. Me leí del Génesis al Apocalipsis, me leí toda la Biblia. ¿Y de qué te sirve si la palabra queda en una teoría y esas buenas nuevas, esas buenas noticias que Jesús vino a traer, no las pongo en práctica? No trato cada día de aplicarlas a mi vida. Y dice que este evangelio, que son las buenas nuevas, las buenas noticias, no se tratan de simples consejos para caminar, no, es mucho más que eso, es la manifestación del poder de Dios en cada momento de mi vida. Y eso tiene que suceder cuando yo declaro la palabra. El poder de Dios se va a manifestar si soy una persona de fe, si soy una persona que busca, si soy una persona que se humilla, si soy una persona que dice, Señor, yo no puedo, pero te lo doy a vos. Yo no sé, pero vos lo sabés. Porque nosotros somos de querer controlar, más las mujeres. Somos de querer controlar todo, ¿no? Es como que tenemos que tener todo en su lugar, todo, ¿no? Y el Señor te dice, ¿por qué no soltás el timón del barco? ¿Por qué no me dejás a mí manejar tu barca? ¿Por qué no me dejas a mí guiarte en medio de la tormenta? No, pero déjame, si yo viro, se dice, ustedes, expertos, navegantes, si yo doblo acá, vamos a hacerlo así, si yo doblo acá va a estar mejor y cuando doblaste se te vino la ola encima, me viene una imagen de película, se te viene la ola encima y el Señor te dice, ¿por qué no me dejas a mí? ¿Por qué seguís queriendo hacer las cosas a tu manera? ¿Por qué no permitís que mi poder se manifieste en medio de tu prueba? Si tan solo abrís tu corazón, si tan solo abrieras tus oídos, si tan solo dejaras de mirar las aguas para mirarme a mí, si tan solo tu corazón se abriera a creer, no solo de oídas, ¿no? Hoy cantábamos en Capital Te Quiero Ver y es una canción que me gusta mucho. Porque es tan cierto, a veces queremos ver a Dios, ¿sí? Pero no queremos oír lo que Él nos está diciendo. Y no queremos hacer lo que Él nos está diciendo. Job decía, de oídas te había oído, de oídas sabía de vos, te conocías porque mis padres y los padres de mi padre me habían hablado de vos y sabía cómo era la teoría. Pero ahora hay una realidad en mí, me encontré con vos. Y nosotros necesitamos encontrarnos con ese Jesús que transforma, ese Jesús que trajo un evangelio para cambiar vidas, buenas noticias para transformar vidas. La palabra que muchas veces no nos tomamos el tiempo de leer es el arma que el Señor te dio para que puedas vencer. Porque Él te quiere llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, pero si vos vivís en una mentalidad de derrota, de miseria, de angustia, con rencor, con ira, el Señor no puede trabajar en eso. El Señor necesita que cambiemos nuestra mentalidad de hijos pródigos, perdidos, descarriados, para decir, ahora soy hijo, comprado a precio de sangre. Que dejemos de vernos como personas que no somos merecedoras, que en realidad no lo somos, porque somos todos pecadores, pero Él ya pagó un precio por nosotros. Que empecemos a vernos con esos ojos. Y el poder de Dios se va a manifestar en todo aquel que cree. Y lo más glorioso de todo esto es que esto no es para algunos, es para todos. Porque así lo dice la palabra. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No para algunos, es para todos. Pero ¿cuál es la condición? Creer. ¿Y cómo va eso? ¿Cómo estoy yo con esto de creer?
No solo, a ver, en esta palabra habla de creer, pero sabemos que también es necesario el arrepentimiento para ver la gloria de Dios. Pero ahora veamos esto, ¿cómo va en nosotros el creer? ¿Saben que el término griego que se traduce aquí en creer, también se puede traducir como tener fe o confiar? Y en su connotación más amplia significa que la fe que salva es una fe continua. No es hoy creo y mañana no sé. Es una fe continua. ¿Está todo bien? Creo. ¿Está todo mal? Creo. ¿Lo veo a Dios manifestarse? Creo. ¿Dios se calló? Creo. Y cuando Dios se calla muchas veces nos cuesta creer. Entonces empezamos, Dios se olvidó de mí. Él me abandonó. Mirá todo lo que vivo. Años pasando esta prueba. ¿Y qué pasó, Dios? ¿Dónde estás? Dice que la fe para salvación es una fe continua, donde aunque las cosas no estén ni vayan como yo quiero, sigo creyendo. Esa fe es la que los llevó a Pablo y a Silas a cantar en medio de la cárcel. Esa fe es la que los llevó a Daniel a orar en el pozo de los leones. Esa fe es la que el Señor espera en nosotros. Una fe continua. Una fe que no está condicionada a las circunstancias que vivo. Una fe que está solamente mirando a Cristo. Como lo cantábamos hoy. Solo a Cristo. Cuando nuestra vida puede deleitarse en Él, ahí el Señor se manifiesta. Cuando yo puedo gozarme en su presencia, aunque no todo vaya bien, ahí el Señor se manifiesta. Cuando yo digo, Señor, te voy a adorar, aunque hoy no tengo ganas, estoy enojada, mira, ni siquiera tengo ganas de ir a la iglesia, pero voy a ir, porque esas conversaciones locas que uno tiene con Dios, pero voy a ir igual. ¿Sí? ¿Viste? Voy a ir igual, Señor. Y el Señor dice, eso me gusta. Eso me gusta. Porque estás luchando con tu carne para hacer lo que yo te estoy pidiendo. Y cuando uno tiene esa fe, cuando uno tiene esa motivación, que no es, bueno, voy porque porque, no sé, me van a dar algo. O, no sé, me voy a encontrar con mi amigo. No, voy porque me quiero encontrar con vos. El Señor hace algo especial. El Señor se mueve de una manera distinta. Y eso es hermoso. Y creo el jueves lo hablábamos con las chicas esto, ¿no? De la necesidad de obligar a nuestra alma, como lo decía David, alma mía, alaba a Jehová. Ustedes se piensan, voy a hablar desde mí, que todos los días tengo ganas de alabar, y hay días que no tengo ganas de alabar, ni de lavar, ni de nada, porque uno está agotado mentalmente, físicamente, porque quizás te tocó ese vecino del cielo enviado por el Señor para sacar lo mejor de vos. Todos tenemos, pero ¿qué dice la palabra? Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Porque nosotros somos fáciles de olvidar. Como que en el momento de la bronca nos olvidamos de todo lo que Dios sí ya hizo. Y si Él ya lo hizo, lo hará otra vez. Y si Él ya lo hizo, dice, pero en mi vida no lo hizo en la otra, ¿no? Pero hay pruebas de que Él ya lo hizo y Él lo hará otra vez. No sé cómo se dice en abogacía, cuando hay ya un precedente. Hay un precedente. Si Él lo hizo, Él lo hará. Sos hijo. El otro día pensaba en esto, ¿no? Nosotros a veces decimos, Señor, ¿por qué en el otro haces esto, haces lo otro? ¿Por qué a mí no me los das? Y el Señor te dice, pero si vos sos hijo. Es como cuando el hijo pródigo llegó, el padre que hizo, lo vio de lejos, dijo, ahí viene mi hijo, preparen las ropas, preparen el anillo, preparen la comida, porque el que estaba perdido ha vuelto a casa. Y el hijo que estaba ahí al lado le dice, pero yo estoy acá y a mí no me haces estas fiestas. Y a mí no me entregás para comer con mis amigos. Y dice, ¿y por qué te lo tengo que dar yo si ya es tuyo? Tenía el título de hijo, pero no vivía como hijo.
Y cuando no vivimos como hijos, nos perdemos muchísimas bendiciones. Por eso es tan importante, iglesia, que podamos entender que somos hijos. Y que si sos hijo, todo lo que le pertenece al Padre es tuyo. Y que Él ya te dio la victoria ante todo lo que hoy estás viviendo, por más difícil que parezca, ya te la dio a través de la muerte de su Hijo Jesús en la cruz y de su resurrección. Somos hijos. Y cuando yo entiendo eso, puedo cambiar mi mente, puedo cambiar mi corazón, puedo vivir esta vida que vivía Pablo, una vida donde decía, yo no me avergüenzo de este evangelio, de esta buena noticia, porque esta buena noticia es poder, es potencia, cambió mi vida y va a cambiar la vida de todo aquel que quiera oírla. A veces nosotros estamos en la iglesia, escuchamos la buena noticia y la tomamos, ¡ah, qué linda! Y hay tanta gente que necesita escuchar esta buena noticia. Y este año tiene que ser un año de dar las buenas nuevas, de no callarnos. Te cuesta salir a la calle, habla con tu compañero de trabajo, habla con tu compañero de escuela, habla con tu vecino, habla con tu jefe. A alguien le tenés que hablar del amor de Dios, porque hay un mundo que necesita conocer este evangelio para poder vivir esta vida de fe. ¿De qué me vale a mí tener un tesoro precioso acá atesorado, guardado, para que cuando el Señor venga me diga, Dani, ¿qué hiciste con lo que te di? Y lo guardé bien, Señor, bien guardadito, mirá, está brilloso. El Señor te va a decir, no era lo que yo quería que lo uses, quería que lo des, quería que lo compartas, que lo entregues a otros. Y Pablo entendía esto y por eso decía esto, ¿no? Es importante creer y no callar. Y yo me notaba aquí algo importante porque el término este en griego para fe también habla de una condición estable, como la de un hombre que tiene los pies separados y está firme y nada lo puede mover. ¿Vieron cuando juegan? Yo no juego al rugby, claramente, pero ¿vieron que cuando juegan al rugby hay esa posición que se ponen todos así, bien firmes y se sostienen unos a otros? No sé si lo hago bien, pero no importa. Es algo así, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando venga el que te está riendo de mí, pastor va a dormir en el sillón. Cuando venga el contrincante, no lo pueda mover. La idea es saber quién tiene más fuerza para empujar. El diablo no tiene más fuerza que vos. Pero ¿dónde tenés que estar parado? Firme, en la roca, que es Cristo. Ya no lo puedo mirar. En Cristo Jesús, totalmente, firme. Y lo bueno, y ahora que tomé el ejemplo del rugby, que no lo tenía en mente, es que no es uno solo contra todos. Son muchos, agarrados unos con otros, para poder ir hacia adelante, para poder vencer. Por eso esto que hoy estamos viviendo acá es importante. Y es importante que todos sepamos cómo está el otro. Porque un día puede venir Andrea y decir, hoy estoy floja. Bueno, André, vení, vamos a orar. No, todos pensaron que le iba a pegar. Vamos a orar, Andrea. No, vamos a orar, André. Vamos a fortalecerte. A veces es como que es normal, uno anda en sus cosas y es como que se olvida. Pero no sabes qué importante es que vos le puedas preguntar al otro cómo estás. A veces solo eso alcanza para levantarle el ánimo al otro. Pero necesitamos estar unidos en el cuerpo. Eso también es fe. Cuando yo me abrazo a mi hermano, cuando yo tiro con mi hermano, porque algún día yo voy a estar más fuerte, pero otro día yo voy a estar débil y ¿sabes qué? Yo te necesito. Y yo lo hablaba el jueves con las chicas en la célula y hoy lo vuelvo a nombrar porque quiero honrar a Flor, porque Flor en estos 2 meses, que solo ella sabe por todo lo que pasaba en mi mente, aunque no le decía nada, estuvo a la par mío. Vos déjame a mí, me decía. Vos déjame a mí, no te preocupes. Pero yo le dije a ella, y hoy la honro, Flor, y yo te doy gracias, porque eso es cuerpo. Porque yo no me sentía con las fuerzas, pero ella estuvo ahí, pero ella me abrazó, pero ella me contuvo,
con lo que pudo. Vos déjame, yo hago. Y ella, bueno, la dejan, Señor. A veces no hay que dejarla tanto, porque hace demasiado. Pero, eso fue tan importante para mí. Y es tan importante que podamos hacerlo. ¿No? También estuvo Andrea. Ay, ya me parezco a Babá cuando empieza. Uy, también estuvo, no. Pero bueno, hoy la honro a Flor porque de la casa, de aquí, de San Martín, fue la que me estuvo, déjame, a mí, yo hago. Y es tan importante, eso también es el Evangelio. Por eso Jesús no caminó solo en su ministerio. Por eso Jesús se rodeó de 12 personas que lo acompañaron. Habían un montón alrededor de él, pero habían 12 que lo conocían. Habían 12 que caminaban a su lado. Habían 12 que estaban orando por él, aunque a veces se dormían. Habían 12 que estaban ahí para él. ¿Que tuvieron que aprender a cumplir esa función? Sí, a los ponchazos, pero salieron buenos, porque hoy los recordamos. Bueno, después quedaron 11, pobre Matías, no lo desechemos. Es verdad, Matías vino después, tenés razón. Matías vino después. Yo quería honrarte, pero no me deja, Daniela. 11 salieron buenos. Bueno, el otro cumplió para su propósito. Tristemente, ¿no? Pero bueno, tenía 11, bien hecha la observación, bien hecha la observación. Saludo al vecino, lo bendecimos en el nombre de Jesús. En serio, saludo. 11 personas que se apegaron a él. Y nosotros necesitamos estar pegados así, primero a Jesús, pero también entre nosotros, ¿sí? Y una de las cosas que yo me acuerdo que siempre me decían es que cuando hablamos de fe hablamos de fidelidad. Y sí, es verdad de que la fe tiene que ver con la fidelidad, con la lealtad, con el ser confiable. Pero sin embargo, en este punto, cuando hablamos de esta fe, la fe que nos salva, la fe que nos transforma, no tiene que ver con la fidelidad del ser humano como la conocemos, sino que tiene que ver con la fidelidad de Dios para con nosotros. Esa fidelidad, esa gracia, ese amor precioso que Dios derrama sobre cada uno de nosotros. Y esa tiene que ser nuestra esperanza, ¿no? Una esperanza que no está apoyada, no reside en nuestras habilidades como seres humanos, sino que tiene que ver con el carácter y la promesa de Dios. Eso es lo que se tiene que reflejar en nuestra vida. Todo esto se trata acerca de eso, el carácter, la fidelidad, la promesa de Dios para mi vida. Y la palabra de Dios seguía diciendo, porque en Él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Y acá vemos cómo en el Evangelio nosotros podemos ver el carácter de Dios, un Dios justo, ¿sí? Un Dios que actúa con justicia, no como nosotros consideramos que es la justicia, sino como Él, que es realmente justo. Y también nos habla de ese carácter que Dios tiene, ¿no? Y cómo lo da a cada uno de nosotros. Su justicia manifestándose en nosotros. Gracias a Él, nosotros somos justificados, no porque seamos buenos. Mirá al que está a tu lado y decirle, vos no sos bueno. Ahí, mírenla y díganle, vos no sos buena. No tengan miedo, aunque mira con cara enojada. No somos buenos, pero en Él somos justificados. La palabra dice, sed santos como yo soy santo. Estando en esta tierra, ser santos como Él es santo, no es posible, pero todos los días morimos a nosotros mismos para llegar a esa santidad, que se va a completar el día que estemos en la presencia de Dios junto a Él. Amén. Y así que este camino que nosotros transitamos, el Evangelio, el cristianismo, como usted quiera llamarlo, es un camino de fe que nos lleva a vivir una fe aún mucho mayor, ¿sí? ¿Y cuál es el regalo de esto? Que cuando yo puedo caminar este camino de fe y permitirle al Señor que en su trabajo diario en mi vida me lleve a una fe mayor, yo voy a obtener un regalo precioso que es vivir un estilo de vida diferente.
Yo ya no voy a caminar como el mundo camina, ni voy a hacer lo que el mundo hace, ni voy a andar pensando como el mundo piensa, sino que en mi vida se va a reflejar el carácter de Jesús. Y yo voy a caminar conforme a ese carácter. Amén. Y termina diciendo este pasaje, mas el justo vivirá por la fe, o por la fe vivirá, ¿sí? Y aquí vemos lo que yo les decía antes. Justos no porque seamos buenos, sino porque Él nos justifica. Él, a través de ese sacrificio, nos justificó, ¿sí? En su gran fidelidad, en su gran amor. Y ahora, mientras me acompañan, yo quiero hacerle un par de preguntas y con esto vamos a cerrar este tiempo. Hoy vamos a participar de la Cena del Señor. Así que si alguno en su casa quiere sumarse a ese tiempo, puede ir preparar el pan, un juguito. Pero mientras nos preparamos para ese tiempo, yo quiero hacerle un par de preguntas que sirven para ver cómo aplicar esta palabra a nuestra vida, porque está perfecta la palabra, qué bueno, el Evangelio es bueno, es la buena noticia, la que yo tengo que caminar, y es poder, es viva y es eficaz y va a transformar mi vida, y ese Evangelio, esa fe es lo que me va a llevar a mí a vivir una vida, un estilo de vida diferente. Lo resumí, 10 horas de mensaje para resumirlo en eso. Bueno, no importa. Perfecto. Ahora, ¿cómo hago? Entonces, una de las principales cosas es examinar nuestra fe. ¿Sí? Yo quiero que usted se pregunte a usted mismo. Vamos a cambiarlo. Yo quiero que vos te preguntes a vos mismo. ¿Creo en el Evangelio que predico? ¿Creo? No creo sí, yo creo en Dios, porque todo el mundo que pasa te va a decir que cree en Dios. Pero yo creo en ese Evangelio, en la buena noticia, en la que me lleva a transformar mi vida. Porque eso es el Evangelio, transformar nuestra vida. No podemos seguir siendo los mismos caminando la palabra de Dios. No podemos tener las mismas actitudes, los mismos pensamientos, hacer las mismas acciones. Podemos tropezar, puede pasar que tropecemos, pero no puede ser una constante en nuestra vida. Entonces, ¿yo creo en el Evangelio que predico? ¿Creo en la justicia de Dios? Porque muchas veces pensamos en esto, creemos que Dios es injusto, pero la palabra dice que Dios es justo. Entonces, quizás lo que yo estoy esperando que Dios haga no es lo que Él tiene que hacer, porque Él tiene algo mejor. ¿Sí? ¿Creo en la justicia de Dios? ¿Estoy entendiendo quién soy en Cristo Jesús? ¿Estoy caminando como Él me enseña que debo caminar? Estoy compartiendo este poder, la palabra que es viva, que es eficaz, la estoy compartiendo con otros. Estoy siendo testigo de ese poder. Estoy siendo testigo de lo que Dios está haciendo en mi vida. Dios está obrando en mí. Porque si nosotros venimos, pero no vemos la manifestación de Dios en nuestra vida, gente, tenemos que rever nuestra vida, rever nuestra búsqueda, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 37. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores. Pero ¿cuándo entiendo esto? Cuando conozco a Jesús, cuando lo veo, cuando lo vivo, cuando lo camino, cuando digo, Señor, ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. Amén. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie, que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás.
que puedas tomarte ese tiempo y recién examinábamos las preguntas, ¿no? Y que le digas si capaz no estabas viviendo la fe como la tenías que vivir, que digas, Señor, te pido perdón. Te pido perdón porque estaba transitando este camino desde la rutina, desde lo que me parecía que tenía que hacer, que estaba bien, pero Señor, realmente yo quiero conocerte, Jesús. Yo quiero conocerte, yo quiero palparte, yo quiero vivirte. Yo quiero que tú hagas algo nuevo en mí, Señor. Padre, en esta hora que podamos ser libres de toda mentira, de todo engaño del enemigo. Que podamos ser libres, Señor, de todo aquello que nos quiere, bendito Dios, engañar, alejar de la verdad que está en tu palabra. Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, restaura nuestra identidad en ti. Restaura nuestra identidad en ti, Padre, que nuestros pensamientos sean renovados, que nuestro corazón, nuestro interior sea transformado por el poder del Evangelio, por el poder que hay en estas buenas nuevas, Señor, sabiendo que somos más que vencedores en ti, Jesús.